casi siempre es de los que con los que se comienza la rutina, digamos la práctica, la gimnasia en cuanto a función de cumplir el requisito de soltar y coger, retomar la barra. Es un elemento que, digamos, tiene un entendimiento práctico, ya que no tiene como necesidad de tener rotaciones sobre ejes longitudinales, porque no conserva giros, sino que totalmente se ejecuta sobre un eje transversal, lo que permite, digamos, mantener constantemente, una vez aprendido, los elementos condicionales que permita que el atleta pueda como desarrollar el ejercicio. Es un ejercicio también que permite conexiones antes de realizarlos y después. Una de las más conocidas en la actualidad es las que desprende desde la banda inferior a la superior, con un ejercicio llamado Chaponikova, que directamente lo enlazan con un cachet. Digamos, este es un elemento que permite eso y también permite también más posibilidades, sobre todo es cuando de tener una continuidad hacia otro enlace. Una vez se realiza, las atletas muchas veces ejecutan cachó y lo enlazan con otro elemento, soltar y coger, como el ginger, o lo interpretan también como un cambio de barra de la superior a la inferior, haciendo back o haciendo overshoot o cambio lateral. Eso le permite de alguna manera que este ejercicio es un elemento que tiene una buena transición y permite estar constantemente como desarrollando esto. Es importante entender como el primer concepto que este ejercicio se desarrolla siempre sobre el eje transversal. ¿Por qué el eje transversal? Porque no implica, digamos, rotaciones en el eje longitudinal, lo que no implica, digamos, giros en el aire. Solamente conserva la rotación que está sobre el eje de la barra y va a mantener siempre constantemente el desarrollo del mismo a través del gesto técnico. Es importante también en este aspecto tener en cuenta que el atleta tiene que tener un componente claro sobre la flexibilidad, sobre todo de hombros y de espalda. Esto con la finalidad de que el atleta pueda tener un mayor manejo biomecánico de las palancas y de todos los sistemas de acción y reacción a través, digamos, de la barra y la elasticidad de la barra, que le permita la realización del ejercicio. Para realizar el cachó hay que tener como algunos elementos que primero se tienen que aprender. No se puede realizar un cachó sin haber aprendido una gran vuelta en la barra. Algunas de las personas, de acuerdo, digamos, a los países, unos lo llaman molinos, otros lo llaman girasol y otros lo llaman la gran vuelta en la barra alta, ¿cierto? Es importante que para poder realizar un cachó se tenga este elemento totalmente ejecutado para poder tener las variaciones que se pueden generar ya en un elemento intermedio. Y cuando hablamos de los elementos intermedios encontramos que existe un cambio biomecánico de esa gran vuelta que va a permitir la deformación de la barra a través, digamos, de las fuerzas abdominales con contracciones y extensiones, que es el movimiento, digamos, propio del cuerpo a través de lo que llamamos como los látigos que podemos realizar en el ejercicio a través de la gran vuelta, es la que nos va a permitir como soltar y retomar la barra. Y los elementos que van a ser determinantes para la consecución del ejercicio obviamente va a ser la realización del cachet, pero también la proyección que se puede generar, y para eso va a tener que entender cómo se puede generar también diferentes cambios que permitan una proyección hacia elementos de conexión o hacia elementos que permitan una bonificación una vez realizados. Como lo dije anteriormente, el ejercicio que condiciona para poder aprender a hacer el cachet es obviamente la gran vuelta. Y la gran vuelta es el elemento que siempre va a tener como lo que precede la realización del cachot. Y se debe tener un conocimiento claro que el atleta pueda tener una perfección en este ejercicio, porque una vez domine este elemento y tenga entendimiento biomecánico del ejercicio a partir de lo que es el descenso, con sus acciones y reacciones abdominales y dorsales, y los látigos que el movimiento produce, es donde se va a poder proyectar el desarrollo del elemento como tal. Los elementos intermedios son los que finalmente yo considero que son las metodologías necesarias para poder comprender cómo se desarrolla este ejercicio. Recordando una vez más que este ejercicio siempre se desarrolla en el eje transversal, siempre será importante aprovechar como la fuerza de gravedad en el momento del descenso. Y para poder aprovechar esa fuerza de gravedad, lo que debemos hacer siempre es hacer una anteropulsión, una antepulsión del hombro, de manera que se genere bastante inercia para que empiece una generación prolongada sobre
digamos, la velocidad angular. Y para poder empezar a hacer eso, tenemos que hacer, una vez que estamos en una posición invertida, poder hacer una anteropulsión, de manera que el cuerpo empiece a generar una fuerza de inercia propia que va a ser compensada con la fuerza de gravedad. Y a medida que ese cuerpo va bajando, nos debemos ir alejando del centro de rotación para conservar siempre constantemente ese movimiento angular. Y a medida que vamos pasando, una vez el cuerpo pasa por la banda inferior, se realiza una acción y una reacción, que es lo que anteriormente yo llamé como los látigos. Esa acción y reacción parte a partir de una contracción abdominal y una vez pasa por la banda inferior, hace una extensión dorsal. Esto con el objetivo de empezar a preparar el cuerpo para los movimientos de ascenso que va a permitir el látigo y la deformación de la tensión de la barra. La barra va a cumplir un papel importantísimo en este momento, ya que esto va a ser como la energía que se va, digamos, a conservar y que luego va a ser utilizada por toda la potencialidad del cuerpo cuando el cuerpo va en un ascenso. Obviamente, para ascender, el centro de masa se debe acercar un poco a la barra para combatir como toda esa fricción y ir como que todo el cuerpo conserve la velocidad angular. Se debe acercar un poco al centro de masa, al eje de rotación, con el objetivo de conservar esa fuerza. Y una vez se acerca al momento de la barra, es donde vamos a determinar dónde se suelta la barra. Pero los primeros elementos que tenemos que anteceder para aprender a hacer eso son elementos, digamos, metodológicos, como ustedes ven, digamos, en la gráfica de las figuras, donde el atleta aprende a salir, todavía no está, digamos, 15 grados antes de la vertical, sino que está obviamente mucho más abajo, y eso con la finalidad de empezar a sentir, digamos, cuál es todo el movimiento, el gesto técnico que tiene que realizar para cuando ya se le determine que el atleta debe pasar por encima y llegar a los 15 grados antes de la vertical y poder realizar, soltar la barra y pasar por encima de la misma. Entonces, todos estos elementos metodológicos, que hay varios y se juegan con muchos tipos de estos movimientos, se empieza solamente primero a sentir que el atleta empieza a poder como tener como una sensibilidad en cuanto al movimiento de los látigos, las contracciones y las extensiones en función del gesto técnico deseado. Ustedes aquí van a poder observar cómo un atleta, digamos, en una barra con un trampolín, un tumble track, empieza a hacer precisamente toda la sensación de que el atleta pueda empezar a caer desde, digamos, viene de una posición horizontal y empieza a buscar el ascenso y buscar cuáles serían los puntos exactos de soltar, de manera que pueda tener un entendimiento, digamos, paulatino y seguro para poder, una vez sea llevado a la barra y tenga como condicionante en la gran vuelta atrás, pueda realizar sin mayor, digamos, dificultad todo el gesto que, digamos, se ha deseado en esta primera etapa. Y finalmente el ejercicio que va a determinar hacer, digamos, el elemento como tal, es una vez se entiende que el atleta puede deformar la barra en el descenso, que puede tener también una deformación anticipada en el ascenso y que se puede soltar 15 grados antes de que el cuerpo llegue a la posición invertida. Entonces el elemento va a ser soltar en ese momento, haciendo una gran extensión, digamos, dorsal, también, digamos, una gran anteropulsión y flexión del hombro completa, con el objetivo que podamos aprovechar el empuje y la elasticidad de la barra en función de poder sortear la barra y pasar por encima de ella. Una vez se pasa por encima de ella, debe ser de reducirse todo ese momento de inercia para que la rotación disminuya, y eso se produce logrando que el tronco, el pecho, se acerque a las piernas. Esto con el objetivo de empezar a buscar la retoma de la barra y que el cuerpo tenga un complemento mucho más condicionante en función de retomar la barra. Este elemento, el catch-up, digamos, lo ejecutan con las piernas abiertas, pero también hay atletas que lo ejecutan con las piernas juntas. Obviamente tiene una mayor valoración. Esto es lo que va finalmente determinando esto, pero donde se hace fundamental es entender que este ejercicio es propio, ya que conserva, digamos, la rotación sobre un eje transversal y se realiza sobre ese mismo, sin tener, digamos, la condición de ejecutar giros. Y eso permite, digamos, que una vez se entiende la gran vuelta, pueda tener, digamos, un gran componente ya determinado para realizar, digamos, el ejercicio.